Bien, se reinicia la audiencia inicial y después de escuchar los alegatos son las 4:05 de la tarde de hoy 18 de abril del 2013. Perdón, me regala una intervención desde que entre a hacer lectura. No, es para recordarle al tribunal dar la aplicación al artículo 180 numeral 4, que no nos va a pasar. Bien, relacionado con la posible sanción al abogado. Bien, ahorita explicamos entonces. Primero procedemos a proferir la sentencia oral. Para efectos de la sentencia oral, el tribunal expondrá en esta sentencia solo la parte emotiva de la decisión, puesto que en el transcurso de la audiencia ya hemos escuchado el resumen de las pretensiones, de las excepciones y el trámite que se le ha dado al proceso. Para ordenar la exposición de la sentencia oral se fijaron 4 problemas jurídicos. Los recordamos rápidamente. 1, pregunta: ¿el objeto de la pensión de jubilación es diferente al de la pensión de vejez? El segundo: ¿es compatible la pensión de jubilación reconocida por el SENA con la pensión de vejez reconocida por el IS? Tercero, en caso de no ser compatibles, puede aplicarse al caso concreto la figura de la compartibilidad pensional alegada por el SENA. Cuarto, es aplicable al caso concreto el precedente jurisprudencial citado por el demandante, contenido en la sentencia del 25 de marzo del 2010, proferida por el magistrado Luis Rafael Vergara Quintero. Entonces, el primer problema jurídico lo resolvemos de la siguiente manera. El demandante insistió en que la pensión de jubilación es una y la pensión de vejez es otra, que tienen un origen diferente. En tanto, la primera se genera en virtud de la acreditación del tiempo de trabajo en el SENA en su condición de Estado, y la segunda por acreditación de la edad, semanas de cotización para acceder a la pensión de vejez. El tribunal tiene como tesis que las dos prestaciones tienen una misma fuente, esto es, el ahorro derivado del trabajo y contraprestación a la persona que laboró por determinado tiempo y alcanzó cierta edad y por tanto ya no participa del mercado laboral. Las razones son las siguientes. El Consejo de Estado, en sentencia del 15 de marzo del 2007, ponente Ana Margarita Olaya Forero, señaló como fundamento la sentencia de la Corte Constitucional, la C-546 del 92 y la T-1752 del año 2000, en donde se precisa que la pensión de jubilación o la de vejez es un salario diferido del trabajador, fruto de su ahorro, y constituye una contraprestación a la contribución que hizo durante su vida, en la que puso a disposición de la sociedad su fuerza laboral. Segunda razón, la Corte Constitucional, en sentencia T-053 del 2 de febrero del 2010, con ponencia del doctor Mauricio González Cuervo, concluyó que antes de la entrada en vigencia de la Ley 100 del 93 se diferenciaban las pensiones de vejez de la pensión de jubilación en el sujeto beneficiario de la prestación y en quien pagaba la respectiva prestación, pero ello cambió con posterioridad a la Ley 100 de 1993, en donde se unificó el sistema de pensiones denominando la contingencia en todos los casos como pensión de vejez, y se unificó. Cuarto, ambas pensiones tienen un objeto idéntico, solo diferenciable por la naturaleza legal y la denominación. En conclusión, respecto a ese primer problema jurídico en el cual se fundamentó y argumentó prolijamente el demandante, se concluye que la fuente u origen de la pensión de jubilación y la pensión de vejez comparten el mismo objeto y garantizan la misma contingencia. Ahora, el segundo y tercer problema jurídico lo vamos a resolver conjuntamente, porque están íntimamente ligados. Recordemos el segundo y tercer problema jurídico. La pregunta ¿es compatible la pensión de jubilación reconocida por el SENA con la pensión de vejez reconocida por el IS? Y la tercera pregunta dice: en caso de no ser compatible, ¿puede aplicarse al caso concreto la figura de la compartibilidad pensional alegada por el SENA? El tribunal, entonces, considera en su tesis es que las referidas pensiones no son compatibles, y en el caso concreto se predica la compartibilidad de las pensiones pluricitadas. Las razones son las siguientes, tal como lo había señalado el Ministerio Público. Primero,
el artículo 128 de la Constitución Política es muy claro al señalar que nadie podrá recibir más de una asignación que provenga del Tesoro Público o de empresas o de instituciones en las que tenga parte mayoritaria el Estado, salvo los casos expresamente determinados por la ley. Ese es el principio constitucional. Por su parte, el Consejo de Estado, en sentencia del 12 de febrero del 2009, ponente Gerardo Arenas, hizo referencia a los casos en que opera la compatibilidad y se citó expresamente el artículo 19 del artículo de la Ley Cuarta de 1992, que señala las excepciones a esa regla constitucional. Dentro de esas excepciones no se incluye para nada la compatibilidad entre la pensión de jubilación y la pensión de vejez. Tercera razón o tercer argumento, conforme a los decretos 2400 del 68, 1950 del 73 y Ley 27 del 92, los servidores del SENA pertenecen a la rama ejecutiva, por lo que tienen derecho a las prestaciones sociales consagradas en la ley para esta clase de funcionarios. En particular, en el decreto 2464 del 70 se ordenó que los empleados del SENA continuaran afiliados al Seguro Social. Quinta razón, la sección segunda, subseccionada del Consejo de Estado, en fallo del 25 de marzo del 2010, precisamente la sentencia que había citado aquí el Ministerio Público, en uno de sus apartes, relaciono, lo leo textualmente, dice: cuando el Instituto de Seguros Sociales asume el riesgo de vejez, subroga al SENA en la obligación de reconocer la pensión de jubilación. Así, realmente se presenta una subrogación de la entidad encargada de asumir la obligación, entre paréntesis, aunque no tengan la misma denominación, cierra paréntesis. Y esto está subrayado por el tribunal. Y es por eso que resulta improcedente que simultáneamente se pueda gozar de la pensión de jubilación reconocida por el SENA y la de vejez otorgada por el Instituto de Seguros Sociales, pues ello contraría la prohibición contenida en el artículo 128 de la Constitución Política. La ley no autoriza que por los mismos tiempos de servicio estatales los funcionarios del SENA perciban dos pensiones a cargo de diferentes instituciones. Hasta allí cerramos comillas, es lo señalado en esa sentencia del 25 de marzo con ponencia del doctor Gustavo Gómez Aranguren. En conclusión, no son compatibles la pensión de jubilación y la de vejez para el caso de los servidores públicos que estuvieron vinculados al SENA. Ahora bien, sobre la compartibilidad de las pensiones, establecida la incompatibilidad, entonces el tribunal considera lo siguiente. Primero, los efectos de la compartibilidad son diferentes a la compatibilidad. En la compartibilidad, el empleador reconoce la pensión de jubilación y se estipula que la misma será compartida con la pensión de vejez reconocida por el Seguro Social. Segundo, reconocida la pensión, el empleador continúa realizando los aportes en seguridad social, en este caso al Seguro Social, hasta que el trabajador cumpla los requisitos para la pensión de vejez. Tercero, como la pensión de jubilación tiene carácter que compartida, el pensionado no tiene derecho al pago integral de ambas pensiones, en tanto el reconocimiento de la segunda libera al empleador del pago de la primera. La Corte Constitucional, en sentencia T019 del 20 de enero del 2012, señaló, entre comillas, en virtud de la compartibilidad de las pensiones de jubilación y vejez, los beneficiarios de la pensión de jubilación reciben la mesada pensional del ente público o privado que ha reconocido esta prestación, pero continúan cotizando al Seguro Social con el fin de adquirir los requisitos para que esta última entidad reconozca el derecho a la pensión de vejez. Una vez esto ocurre, se subroga la entidad de seguridad social al ex empleador en la obligación del pago de la misma, salvo en lo relativo al mayor valor que llegara a resultar en su contra, el cual debe sufragar al pensionado. Ahora bien, es requisito para aplicar la compartibilidad que el acto administrativo de reconocimiento de pensión expresamente establezca la condición resolutoria para que el Seguro Social efectúe la subrogación correspondiente. El Consejo de Estado así lo indicó en sentencia del 6 de octubre del 2011, proferida con ponencia del doctor Gerardo Arenas Monsalve. Específicamente dijo, entre comillas, se insiste que el acto de reconocimiento del derecho pensional debe contener expresamente la condición resolutoria. Ahora, en el caso bajo examen, está claro que el artículo 4 de la resolución 420 del año 95 señaló expresamente respecto al señor Gallego Vargas, comillas, dice, reserva, el SENA se reserva el derecho de cubrir parcial o totalmente el valor de esta pensión,
con el valor de la que por el mismo concepto le reconozca el seguro social al peticionario, fecha a partir de la cual solo se pagará la diferencia, si la hay, entre el valor a que tenga derecho y el reconocido por la entidad de previsión social. Eso obra folio 58, cuaderno 2. Se recuerda que este punto fue objeto de la fijación del litigio. En consecuencia, el SENA cumplió con el requisito jurisprudencial señalado, puesto que incluyó la condición resolutoria en el reconocimiento de la pensión de jubilación. Por tanto, la obligación de pagar recae entonces en el Seguro Social y en el SENA solamente queda obligada en virtud de la compartibilidad pensional a reconocer y pagar la diferencia por el mayor valor entre las dos pensiones, tal y como lo argumentó la abogada de la entidad en sus alegatos de conclusión. A ello se agrega que el Tribunal Administrativo de Caldas, en sentencia del 15 de septiembre del 2011, consideró en caso similar que los actos administrativos proferidos por el SENA eran válidos y concluyó que las pensiones de vejez y de jubilación son incompatibles. Como consecuencia, en ellos operaba la compartibilidad pensional. Resumen general: no es compatible la pensión de vejez con la pensión de jubilación en el caso de los servidores públicos que tuvieron vinculación con el SENA. Segundo, las referidas pensiones de jubilación son compartibles. Y tercero, en el caso concreto, al reconocerse la pensión de jubilación, se consignó de manera expresa la condición resolutoria. Queda un último problema, que es el relacionado con la aplicación o no de la sentencia citada por el demandante del 25 de marzo del 2010, proferida por el doctor Luis Rafael Vergara Quintero. Ya lo había señalado el Ministerio Público cuando indica que se trata de situaciones fácticas y de problemas jurídicos diferentes, porque en esa demanda se deprecó la nulidad de actos administrativos que denegaron el reconocimiento y pago de una pensión de jubilación, pero relacionados con un cónyuge supérstite. El problema jurídico es completamente diferente. Y en la parte resolutiva de esa sentencia se dijo expresamente lo siguiente, para que no quede la menor duda, comillas: como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho, ordénase al SENA reconocer y pagar al señor Demetrio Mantilla Castellar, en calidad de cónyuge supérstite, una pensión de jubilación en los términos de las leyes 33, 62 de 1985, con base en los artículos primero de la ley 12 del 1975, a partir del 10 de octubre del 2000, sin perjuicio de que con posterioridad transfiera la obligación al Instituto de Seguros Sociales, si la causante logró cumplir también con los requisitos exigidos para obtener la pensión de vejez que el Instituto otorga, atendiendo lo dispuesto en la parte motiva de la providencia. Conclusión: el Tribunal Administrativo de Caldas considera que el precedente jurisprudencial no es aplicable por ninguna razón. Al parecer, hubo una equivocación en el ponente, dada la coincidencia que resaltó en los alegatos de conclusión con mucha certeza el Ministerio Público de que es de las mismas fechas, pero de ponentes diferentes. Resumen general de la sentencia oral, entonces, con fundamento en los problemas jurídicos que se han resuelto en esta sentencia oral y de conformidad con los argumentos expuestos, se declaran fundadas las excepciones de mérito propuestas por el SENA, las cuales denominó: una, error en la interpretación de las normas que rigen los actos que se reputan nulos o afectados de nulidad; segundo, la buena fe de la entidad; y tercero, la compensación. Se recuerda que la excepción de nulidad fue resuelta en la primera etapa de la audiencia inicial. En consecuencia, se negarán las pretensiones de la demanda. Costas: con fundamento en el artículo 188 del CEPACA, se condenan costas a cargo de la parte demandante. Dejémoslo después de leer la parte resolutiva. Respecto al 180, numeral 4, más adelante, cuando terminemos la parte resolutiva. Entonces vamos a leer textualmente la parte resolutiva de la sentencia. Dice así: por lo expuesto, el Tribunal Administrativo de Caldas, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, falla: primero, declarar fundadas las excepciones de error en la interpretación de las normas que rigen los actos que se reputan nulos o afectados de nulidad, compensación y buena fe propuestas por el SENA. Segundo, negar las pretensiones de la demanda. Tercero, condenar en costas a la parte demandante, cuya liquidación y ejecución se hará en la forma dispuesta en el Código de Procedimiento Civil, artículo 393. Cuarto, notifíquese conforme lo dispone el artículo 203 del CEPACA.
Quinto, en firme la sentencia, archívese el expediente, previa anotación en el programa informático Justicia Siglo XXI. Desde ahora se ordena la expedición de copias que soliciten las partes conforme a lo previsto el 115. La Secretaría liquidará los gastos del proceso si quedaran remanentes y se efectuará su devolución. Notifíquese y cúmplase los magistrados William Hernández Gómez, Augusto Morales Valencia y Carlos Manuel Zapata Jaimes. Se notifica entonces esta sentencia de conformidad con el artículo 203 del CEPACA. Bien, antes de finalizar la audiencia inicial, queremos referirnos a lo que ya había solicitado el señor representante del Ministerio Público respecto de la inasistencia del abogado Sabel Reinero Arévalo, representante de la parte demandante. El tribunal en el receso tuvo oportunidad de discutir el asunto y consideró que no era pertinente decidir sobre la sanción en esta audiencia porque el artículo cuarto el numeral cuarto del artículo 180 dice textualmente: consecuencias de la inasistencia. Al apoderado que no concurra a la audiencia sin justa causa, se le impondrá multa de 2 salarios mínimos legales mensuales vigentes. La interpretación del tribunal es la de que no se puede imponer la sanción sin antes haber dado la oportunidad para que el abogado, dentro de los 3 días siguientes, tal como lo dice el inciso anterior, pueda presentar la justificación y las pruebas relacionadas con una justa causa. Entonces, por esa razón, respetuosamente le informamos al señor representante del Ministerio Público que el tribunal considera que no debe imponer la sanción en este momento, sino esperar los 3 días para garantizar el debido proceso, que si él lo justifica, entonces ya se analizará en su oportunidad. Si no lo justifica, entonces se tendrá que imponer la sanción, lamentablemente. No siendo otro el objeto de la presente audiencia inicial con fallo oral, entonces se da por terminada, siendo las 4:22 del día 18 de abril del año 2013. Muchas gracias a todos ustedes por la asistencia. Muchas gracias.